La ciencia de las células madre anuncia una nueva era. La idea es que estaremos desafiando los límites del ser humano a partir del uso de las células madre, a partir de la reposición de tejidos que se pierden por traumas, por accidentes, por enfermedades y también por el envejecimiento. Brasil ya entró en esa era. Tenemos 14 pacientes que se liberaron de la insulina. Esas células comienzan a funcionar como células de córnea. Yo vislumbré en las células madre la posibilidad de un tratamiento, de sustituir un músculo defectuoso. Y el futuro promete sorpresas aún mayores. Yo creo que estamos viviendo un momento que tal vez sea semejante a lo que fue la aparición de los antibióticos en la primera mitad del siglo XX. Todo comenzó con una sola célula que 9 meses y billones de divisiones después se transformó en la compleja forma de vida que es el ser humano. Si nos basamos en las previsiones de los investigadores, las próximas generaciones vivirán un futuro que parecerá salido de una película de ciencia ficción. Un mundo en el que la medicina será capaz de regenerar nuestros cuerpos. Y la clave para la regeneración está en algo microscópico, tan poderoso como polémico: la célula madre. Creo que la mejor analogía para empezar a entender lo que sería la célula madre es pensar en un juego de naipes. Puedes decir que tienes un comodín que es especial, que sirve en cualquier lugar, en cualquier canasta. Ese sería la célula madre embrionaria. Esa célula que puede dar origen a los 200 tipos de células que componen nuestro organismo. En los años 80 comenzó a trabajarse con células madre embrionarias. Existe una gran expectativa en esas células como pieza de reposición para tratar de enfermedades, traumas y hasta el mismo envejecimiento. Pero los científicos aún tienen un gran desafío por delante. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo entiende la célula que tiene que ser célula hueso, que tiene que ser sangre, que tiene que ser célula nerviosa? No lo sabemos, y eso es lo que queremos entender. Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Hay varios grupos de investigación en el mundo que están intentando desarrollar combinaciones o recetas para diferenciar una célula madre que puede transformar cualquier tejido en un tejido celular específico. Porque una vez que se inyecta la célula madre al organismo, esta puede transformarse en un tejido diferente al que tú quieres. Imagina que deseas que se transforme en un músculo y la célula lo hace en un hueso. Sería un desastre, ¿no? Y la otra preocupación, principalmente con las células madre embrionarias, es que pueden convertirse en un tumor. Es por eso que miles de investigadores en todo el mundo exploran otra posibilidad: las células madre adultas. Durante el desarrollo en la edad adulta, aún hay células madre en varias regiones del cuerpo. Dentro de los llamados huesos largos está la médula ósea. En ella existen células madre que serán capaces de formar células de la sangre. Mientras que las células embrionarias logran hacer todos los tejidos, las células madre adultas son mucho más limitadas. Estas pueden hacer algunos tejidos, pero no todos. Aún con limitaciones, las células madre adultas pueden ser la solución para casos que hasta hoy son incurables, como las enfermedades degenerativas. Apenas él comenzó a caminar, percibí que se caía mucho. Tenía una forma diferente de caminar. Yo era un niño diferente al lado de los otros. Los otros niños corrían, saltaban, y yo no podía hacer lo mismo. Ítalo sufre de distrofia muscular, una enfermedad sin cura conocida. Un error en su ADN hace que el cuerpo no produzca distrofina, una proteína esencial para el tono muscular. Con el correr del tiempo, el enfermo comienza a perder músculos. Hola. Hola, Ítalo, ¿cómo estás? En San Pablo, en el mayor centro de estudios de enfermedades genéticas de América Latina, Ítalo fue diagnosticado a los 5 años de edad.
Y aquí es donde la genetista Mayana Satz lucha hace más de 30 años contra la distrofia muscular. De pronto vislumbré en las células madre la posibilidad de tener un tratamiento, de sustituir un músculo defectuoso, de sustituir las células nerviosas que se están degenerando y tratar esas enfermedades. Y en las enfermedades genéticas, si tienes un defecto genético en las células, no sirve que se regeneren esas células y que continúen defectuosas. Necesitamos de fuentes externas de células madre. El equipo de la doctora Mayana Satz es uno de los más avanzados del mundo. Descubrieron que la cura puede estar en una de las partes menos deseadas de nuestro cuerpo, la grasa. La célula de grasa es una célula muy buena porque es de fácil acceso. Las personas se hacen lipoaspiración y la grasa va a la basura. Pero lo que nosotros estamos viendo es que esas células pueden tener más potencial para formar un músculo. Al hacer ejercicio, las células madre de grasa son las que se convierten en músculo. Tal vez estas células ya tengan esa memoria de volverse músculo y, además, cuando las dejas en cultivo, muchas veces se transforman en células musculares. En el Centro de Estudios del Genoma Humano, la grasa se prepara para extraer las preciosas células madre. El material es para pacientes muy especiales. Se crían linajes de ratones con distrofia muscular para que los investigadores puedan probar si la técnica es segura. Y en lugar de ser inyectados directamente en el músculo, los investigadores envían las células por vía sanguínea. Nuestra expectativa es que las células, una vez inyectadas, sepan que deben dirigirse al músculo. ¿Por qué eso? Porque el músculo distrófico se está degenerando. Entonces, él manda una señal diciendo, bien, ayuda. Sí, vengan a mí porque necesito ayuda. Bien, tenemos 7 ratones. Para Ítalo, esa es la esperanza de que un nuevo tratamiento pueda aparecer en los próximos años. Entonces, Ítalo, esa experiencia que tuvimos fue con esos ratones. Son ratones que tienen un tipo de debilidad más en las patas delanteras. Tenemos 7 ratones de esos en los cuales inyectamos las células que fueron extraídas del tejido adiposo. Durante 9 meses, los animales recibieron aplicaciones de células madre humanas. Al final del experimento, los resultados fueron sorprendentes. Observa el video. ¿Qué sucede? Este es el ratón que no fue inyectado, ¿sí? Nosotros hacemos varias pruebas. Una de ellas es dejarlo suspendido en la cuerda para ver cuánto tiempo logra mantenerse sin caer, recordando que tiene una debilidad en las patas, principalmente delanteras. Y en el tronco también. Entonces observa lo que sucede. Ya tiene dificultad. Sí. ¿Ya viste que cayó, verdad? Sí. Ahora mira el que fue inyectado. Enseguida pudo subirse, se soltó, pero lo logró. Pero fue al observar el músculo de los animales en el microscopio cuando la científica tuvo la certeza de estar en el camino correcto. Observamos que las células llegaron hasta el músculo y formaron proteínas humanas de músculo. Pudimos ver eso porque tenemos anticuerpos. Son marcadores que solo marcan proteínas musculares humanas. Una es la distrofina. Es fundamental para el músculo. Y encontramos distrofina humana en esos músculos. Cerca del 50% de las fibras que analizamos tenían células humanas. Para la investigadora, las pruebas con humanos están cada vez más cerca. Pero ahora queremos probar nuevas células madre. Estamos probando células madre de cordón umbilical, pero aún no sabemos cuál de ellas es mejor para regenerar el músculo. Sí. Hasta ahora, las del tejido adiposo están ganando. Aparentemente son las mejores. Sin embargo, necesitamos tener esa certeza antes de comenzar a inyectarlas en los pacientes. Si realmente concluimos que la célula del tejido adiposo es la mejor, entonces tu madre sería la candidata, ¿sí? Para extraer células para donarte. Qué bien. Una cosa
es aplicar las células en el ratón, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo cree usted que van a demorar esas investigaciones? Bueno, yo creo que si todo sale bien, tal vez dentro de 2 o 3 años podamos comenzar A probarlo en pacientes. A probarlo en pacientes, sí. Bien. Mientras Ítalo espera el avance de la ciencia, la vida de otras personas ya está cambiando radicalmente gracias a las células madre. En el Instituto del Corazón en San Pablo, el mayor centro especializado en cardiología de América Latina, la revolución de las células madre ya comenzó. Aquí el investigador José Eduardo Krieger y el cirujano Luis Enrique Goudak se unieron para cambiar el destino de pacientes antes incurables. Ya hace algunos años, cuando la terapia celular comenzó a aparecer como una posibilidad, como una estrategia nueva e inédita en cardiología, nosotros nos decidimos a estudiar una condición dentro de la cardiología en particular, que son los pacientes con obstrucciones crónicas de las arterias del corazón, para los cuales el tratamiento convencional actualmente implica la desobstrucción de la arteria a través de un catéter, lo que se llama angioplastia, y también para algunos casos seleccionados la clásica y convencional cirugía de puentes de safena. Marco Antonio es uno de esos pacientes. Con 51 años, ya pasó por 7 cirugías para desobstruir su corazón. Hace algunos años, la opción era mirar al paciente y decirle, lo lamento, pero no hay nada más que podamos hacer por usted, señor o señora, si no continúa tomando sus medicamentos. Y la solución estaba en las células madre del propio paciente. Todos nosotros, cuando nacemos, tenemos médula ósea dentro de todos nuestros huesos. En la edad de este paciente, la mayor cantidad de células madre y de médula ósea está aquí en la cadera. Ese material lo llevaremos al laboratorio. Allí vamos a procesarlo, a transformarlo y luego a devolverlo en una cantidad mucho menor que esa. En verdad, aquí hay 100 mililitros y lo reduciremos a 5 mililitros. En el laboratorio, las células se separan del resto de los materiales. Parece un concentrado de una sustancia amorfa, pero en realidad son millones de células las que están aquí. Mientras tanto, en el quirófano comienza otro proceso. Carga. Bien. ¿Listo? Está cargado. Nosotros propusimos la combinación de la llamada revascularización transmiocárdica láser con la terapia celular. Esa técnica quirúrgica incluye la aplicación de los rayos láser directamente en el músculo cardíaco, creando canales de comunicación entre el interior del ventrículo del corazón y el músculo cardíaco. Esos rayos láser provocan un aumento de nuevos vasos sanguíneos. Inmediatamente, las células madre se inyectan alrededor del canal abierto por el láser. Los científicos creen que estas pueden acelerar la reconstrucción de vasos. En esa investigación, solamente la mitad de los pacientes recibirá las células. Los pacientes son separados aleatoriamente en 2 grupos. Todos los pacientes reciben la revascularización por el rayo láser y la mitad de esos pacientes va a recibir células madre. La otra mitad recibirá una solución que no contiene células madre, a la que llamamos solución control, algo parecido al suero fisiológico. Después de cierto tiempo de seguimiento, esos pacientes son sometidos a las mismas pruebas
y allí analizamos si hay diferencia entre los grupos. No fue motivada ni causada por el láser. Entonces fue motivada, y es lo que inferimos, por el uso de células madre. Pacientes como Marco Antonio ayudarán a determinar en los próximos años si la investigación puede transformarse en un tratamiento. Tres años atrás, Leonid Tripak fue uno de los primeros pacientes que participó en una fase anterior a esta investigación. Me hice 3 puentes de safena, uno mamario. Eso fue en 1996. Ahí yo me sentí mejor, pero después fue empeorando de nuevo. La cantidad de remedio fue aumentando y la insuficiencia volvió a aparecer. En esa fase, los pacientes recibieron células madre. Un placer verlo. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. Una vida prácticamente... Una vida normal. Y ahora camino normalmente, trabajo. Desde que fue operado en el año 2007, Leonid ha sido monitoreado por los científicos. El señor Leonid presentaba en el examen anterior al procedimiento de cirugía un gran defecto en esta región. Se veía que tenía un defecto en la llegada de la sangre. Eso podía verse en el examen preoperatorio. Lo que se ve ahora es que hay una normalización. Es decir, la sangre llega de forma equitativa a un área que antes no llegaba. Son resultados iniciales que ya muestran un camino prometedor. Entonces, en aquellos pacientes que sabíamos habían recibido células, hubo una mejora del índice isquémico luego del procedimiento, hasta en la región donde recibieron las células. Entonces esto es congruente con la idea de que las células hicieron efecto. La nueva fase de la investigación será esencial para confirmar esos resultados con la célula madre. Yo digo, y mi orgullo no lo oculto, que Brasil ocupa una posición destacada con respecto a la investigación con células madre en esa estrategia en especial. Entonces puede ser que esa célula no sea revolucionaria, pero si ella se muestra útil en situaciones como esta que estamos examinando, puede expandirse en número la posibilidad de utilización de esa célula. Con cada paso, los científicos están más cerca de cambiar la medicina moderna. Y para quien depende de ese avance, cada minuto es muy valioso. Miles de personas en el mundo conviven con situaciones dramáticas e irreversibles. En muchos casos, las células madre son la última esperanza. A los 28 años, el piloto de helicóptero Thales Nóbrega sufrió un terrible accidente. Yo tuve una fractura en la columna cervical a la altura torácica del hueso que me dejó en silla de ruedas parapléjico. Luego de que sufrí el accidente, vi por la televisión un documental sobre China, sobre un tratamiento nuevo con células madre embrionarias. Parecía ser la cura con la que Thales soñaba. Con poca reglamentación sobre la investigación científica, hoy China es uno de los pocos lugares en el mundo donde se aplican células madre embrionarias en seres humanos. En la cirugía hacen una pequeña incisión cerca de 4 centímetros en el lugar de la fractura y allí implantan las células madre embrionarias. Más que eso es imposible saber, porque es un país cerrado, es una cultura cerrada y el hospital también es bastante cerrado. Luego de la cirugía, Thales comenzó a tener nuevos movimientos en las piernas. Yo no puedo garantizar, y creo que ni siquiera ellos, que esa mejora fue por las células madre. Puede ser una mejora por tiempo de lesión. Mi propio organismo está reaccionando a esa lesión.
Puede ser una mejora de la célula madre hecha allí. Puede ser una mejora de toda la fisioterapia que yo hice en casa, en clínicas y también en China. Tratamientos como a los que Thales fue sometido no cuestan menos de $20,000. Una práctica condenada por la mayor parte de la comunidad científica de todo el mundo por cuestiones éticas y de seguridad para los pacientes. No sabemos bien lo que estamos inyectando. Hubo un caso de un niño que tenía una enfermedad degenerativa y se le formaron 2 tumores en el cerebro. Y lo que siempre le decimos a los pacientes es que mientras sea experimental no puede ser cobrado. Eso es una regla de oro que se considera en la ética de las investigaciones. Pero para Thales existe una nueva esperanza. El riguroso FDA, el Food and Drug Administration, órgano responsable de autorizar el uso de nuevos tratamientos en Estados Unidos, aprobó en 2010 la primera prueba usando células madres embrionarias en seres humanos. El objetivo del tratamiento experimental es regenerar lesiones como la de Thales. El paso inédito lo dieron investigadores de una empresa norteamericana de biotecnología que logró tratar lesiones cervicales con cobayos. Todos esos experimentos con modelos animales son extremadamente impresionantes. Tomas una gran gama de enfermedades y de modelos de animales que desarrollan enfermedades similares a las humanas y observas un efecto terapéutico muy grande de las células madre embrionarias. Entonces, a partir de lo que se observó en los modelos animales, existen todo tipo de expectativas para la aplicación de esas células también en la medicina regenerativa. Si obtienen los resultados esperados, podrá marcar el inicio de la era de los tratamientos con células madre embrionarias. En Río de Janeiro, el equipo del Laboratorio Nacional de Células Madre Embrionarias, liderado por el investigador Stevens Regen, se prepara para ese momento. Desde el inicio de los trabajos sobre células madre embrionarias humanas en Estados Unidos, ya existía la percepción de la importancia de poder producir esas células en grandes cantidades. Dependiendo de la enfermedad, se intenta estudiar lo que será aplicar la terapia de células madre, y a veces se necesitan 1 millón de células por kilo de paciente. Entonces trabajamos con la escala de miles de millones de células, ni pensar en una prueba con decenas de pacientes. Aquí el investigador comenzó a montar una fábrica de esas células. Lo que hicimos fue adaptar el modelo de cultivo en grandes cantidades de biofármacos para la producción de células madre. Las células fluctúan en medio de cultivos en movimiento en microesferas. Es con ese proceso vertical que los científicos lograron aumentar drásticamente la escala de producción. La idea es conseguir que varios laboratorios puedan tener acceso a una célula con iguales características y para una aplicación terapéutica. Pero cultivar miles de millones de células es un gran desafío. Para que las células sobrevivan, el laboratorio necesita replicar exactamente las condiciones del interior del cuerpo humano. Es casi como si fuera un gran organismo. Digamos que se intenta repetir dentro de ese ambiente, de esa sala, las condiciones de temperatura, de nutrientes, de glucosa, equivalentes a los de un organismo. Además de todo el trabajo para mantener las células vivas, los científicos deben probar el ADN para evitar mutaciones. La idea es que las células madre embrionarias tengan 46 cromosomas cada una. Hay que analizar a cada momento el cultivo para ver si las células mantienen ese número óptimo de 46 cromosomas por célula. El proyecto de Stevens es preparar a Brasil para una nueva era.
La medicina está avanzando hacia una aplicación de células madre, digamos, en diversas enfermedades. No podemos depender de lo que ocurra o de lo que se está desarrollando en Estados Unidos, en Japón o en China, o tal vez en Europa. Desarrollaremos nuestra propia estrategia de aplicación de terapia celular y eso está ocurriendo. Centros de investigación en Brasil han acompañado esa nueva era. Y uno de los resultados más prometedores es para la cura de casos de ceguera. Regenerar músculos o revertir una lesión incapacitante aún es una realidad distante. En la ciencia de los ojos, pruebas con células madre ya lograron revertir casos extremos de ceguera. Cuando iba a la escuela me sentaba bien adelante y aún así no llegaba a ver. Veía poco, solo de cerca. Y veía empañado. Luego de los 5 años, con el tiempo fue empeorando. Cuando visitaba a los médicos iba con mis padres. Y no salía de mi casa, me quedaba adentro. Marcy Claygy sufre de una enfermedad autoinmune que hizo que su cuerpo atacara las células madre responsables de la manutención natural de la transparencia de su córnea. Comparamos la superficie de la córnea y la función de la célula madre con un cantero de flores. La semilla sería la célula madre que siempre va a caer formando otra flor, siempre renovándose y regenerando esas flores. Existen enfermedades que destruyen esa área noble de la superficie del ojo y allí esas células madre mueren y no hay regeneración. Las células vecinas que no son transparentes cubren la córnea y la persona pierde la visión. Pero la ciencia alcanzó a Marcy Claygy. Vamos, la primera columna, la primera línea. La E hacia arriba. ¿Y al lado? La E hacia el lado derecho. Segunda línea. La E hacia el lado derecho, hacia arriba, hacia el lado izquierdo. En el año 2009, los investigadores del Instituto de la Visión de la Universidad Federal de San Pablo desarrollaron una técnica pionera para recuperar la visión. Y Marcy Claygy fue una de las primeras pacientes probadas. Esta técnica comienza con la obtención, a través de una pequeña biopsia, de células madre parecidas a las células madre de la córnea. Pero no son células de córnea. Las tomamos de aquí, del fondo del ojo. Se colocan en cultivo sobre una membrana amniótica, sobre un trozo de placenta, en condiciones de cultivo ideales para células de córnea. Y allí esas células comienzan a crecer sobre esa membrana. Una nueva cirugía sustituye las células muertas por las células nuevas. Al momento en que colocas esas células madre, parecidas a las células de la córnea, en la córnea, que tiene un ambiente sin vasos, con lubricación, esas células comienzan a funcionar como células de córnea. El resultado de Marcy Claygy fue muy bueno. Ella recuperó la transparencia de la córnea y casi un 50% de la visión. Tiene una visión muy buena para el problema que ella tiene. El próximo paso de los investigadores será un desafío mayor. Sería una situación bastante parecida a la de Marcy Claygy, pero en pacientes que no tienen esas células vecinas de la córnea que utilizamos en Marcy Claygy. Pacientes que tienen una lesión no solo en la córnea, sino también del tejido conjuntivo, de esa parte que cubre lo blanco del ojo. Y para lograr eso, José Álvaro encontró una compañera en el Instituto Butantan de la Universidad de San Pablo, Irina Kerkis. La investigadora rusa radicada en Brasil descubrió una alternativa en los dientes de leche de los niños. Pues dentro de la pulpa de esos dientes existen millones de células madre.
Demostramos que la célula de pulpa de diente, las células límbicas, son prácticamente las mismas. Son muy parecidas a las células madres límbicas del ojo, esa célula madre que se encuentra en el ojo para reconstituir. Esos fueron los primeros pacientes de Irina. Conejos con lesiones graves en la córnea. Colocamos un grupo de células humanas en el ojo de los conejos. ¿Ven? En los meses siguientes, los investigadores vieron suceder algo increíble. Está bien. Los ojos de los conejos se regeneraron con una velocidad increíble. Vimos una reconstrucción, una regeneración de la córnea. En verdad muy interesante. Sin rechazo, porque son células muy inmaduras y entonces no inducen al rechazo. Tanto que usamos células humanas en el conejo y no hubo rechazo. El equipo de Brasil será el primero en el mundo que probará esta técnica en seres humanos. El tratamiento experimental fue aprobado por CONEP, Comisión Nacional de Ética en Investigación. Comenzaremos a hacer ese procedimiento en casos de problemas bilaterales, en pacientes que no tienen las células del tejido conjuntivo para que usemos. Y estamos desarrollando también tecnología de terapia celular para la reconstrucción de otros conjuntos de la córnea. Y utilizando la célula de la pulpa de los dientes de leche para ver si ella se diferencia en células para tal vez regenerar otras áreas del ojo, áreas nobles como por ejemplo la retina. Pero ningún descubrimiento de la ciencia brasileña impresionó más en el mundo que el uso de células madre para el tratamiento de diabetes. En 2009, los ojos del mundo se enfocaron en un tratamiento experimental que unió a la quimioterapia con la aplicación de células madre para tratar una enfermedad sin cura. El responsable por los hechos fue el equipo del científico Julio Voltarelli de la Universidad de Medicina de Ribeirão Preto, en el interior de San Pablo. Por primera vez, investigadores y médicos lograron que pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 1 dejaran de tomar insulina. Entre esos pacientes estaba el dentista Jaider Furlan. Hoy para él, la enfermedad es pasado. Jaider es uno de los 7 pacientes que están sin usar insulina y que nunca necesitaron usar insulina luego de la terapia. Tenemos otros 14 pacientes que se liberaron de la insulina, a veces por un tiempo largo, hasta 4 o 5 años, pero que después tuvieron que volver a usar insulina en dosis más bajas. Entonces, lo que aprendimos en esta investigación es que pudimos invertir la diabetes en todos los pacientes, pero no podemos mantener eso durante toda la vida. Fuimos a Estados Unidos, a Washington, para defender esa técnica del doctor Julio Voltarelli. Y fuimos bien recibidos allí. Uno de los senadores del estado de Nueva Jersey era médico y me cuestionó, ¿cómo que no tomas insulina? ¿Eres diabético 1? Y yo dije, no tomo insulina. ¿Quieres medir? Medimos. ¿Quieres acompañarme? Acompáñame, pero no tomo. El investigador Julio Voltarelli descubrió literalmente cómo engañar a la enfermedad en pacientes recién diagnosticados. La diabetes tipo 1 es autoinmune. El organismo reacciona contra sus propios tejidos. En el caso de la diabetes, contra las células que producen insulina. Por lo tanto, el paciente está condenado a tomar insulina de por vida. El tratamiento desarrollado por los científicos elimina el sistema inmunológico defectuoso con una pesada carga de quimioterapia. Cuando entré en contacto con el equipo del doctor Voltarelli para poder aplicarme ese tipo de tratamiento, ellos me contaron todo lo que podía ocurrir conmigo. Esterilidad, iba a tener algunas complicaciones como efectos colaterales por la quimioterapia, pérdida de cabello, de peso, indisposición. Con el sistema inmunológico nulo,
Jaider recibió entonces una inyección de células madre que habían sido retiradas de su propia sangre durante la quimioterapia. Esas células se llaman células madre hematopoyéticas. Son aspiradas de la médula ósea y su característica es que dan origen al sistema inmune y al sistema sanguíneo. Matando al sistema inmune enfermo, ellas pueden dar origen a un sistema inmune saludable. La última vez que tomé insulina fue en el mes de julio de 2006. Fue cuando estuve internado para poder hacer el trasplante. Durante el trasplante ya dejé de tomarla. A pesar de los riesgos de la quimioterapia, Jaider pudo realizar su sueño. Teníamos el sueño de tener hijos. Lo intentamos y nació Julia. Hoy ella tiene 1 año y 2 meses. Un sueño para nosotros. Es hermosa. A pesar de que el resultado fue muy bueno, no es el tratamiento ideal. Queremos un tratamiento que sea más liviano y que mantenga la respuesta por más tiempo. Por eso adoptamos otra forma de tratamiento usando otro tipo de célula que se llama célula madre mesenquimal. El investigador quiere eliminar la etapa más agresiva del proceso, la quimioterapia. La clave está en usar células madre de la médula ósea de un paciente no diabético y cultivarlas en laboratorio. Esas células madre son infundidas en el paciente por vena y la idea es que esa célula suprima la respuesta autoinmune contra el páncreas y por lo tanto evitar el uso de quimioterapia. El equipo del Dr. Voltarelli puede estar cerca de cambiar la realidad de una de las enfermedades que crece en el planeta. Y las investigaciones en el mundo indican que la ciencia ficción puede estar más cerca de lo que imaginamos. Curar la diabetes, la ceguera, enfermedades genéticas. Las células madre apuntan al inicio de una nueva era con posibilidades que parecen inagotables. Un trabajo reciente que está iniciando un ensayo clínico mostrando células madre transportando sustancias. Son personas que tienen un tumor en el cerebro y en lugares imposibles de alcanzar quirúrgicamente. Se observó que existe un tipo de célula madre neural que tiene afinidad con esa región. Entonces, se coloca una sustancia que es anticancerígena muy potente y que va directamente al tumor por esa misma afinidad. En este universo microscópico, a cada momento surgen nuevos caminos, como crear células madre a partir de células comunes. Un investigador japonés, Shinya Yamanaka, logró reprogramar células adultas, células de la piel, en células con características de células madre embrionarias. Esas células se llaman células madre de pluripotencia inducida y son conocidas como IPS. La nueva técnica permite que una simple célula de la piel pueda transformarse en grasa, músculo o hasta en una neurona. Pero para que las células pluripotentes sean usadas en tratamientos, aún existe un gran obstáculo. Para producirlas, los científicos necesitan usar un virus. Para hacer la reprogramación se usa un virus, y ese virus se inserta en el genoma, en el material genético de aquella célula en lugares que no son previsibles. Pero ya hay investigadores que están tratando de no utilizar más el virus, no utilizar más estrategias que dependan del virus, sino que la reprogramación sea a partir de proteínas. Si la ciencia supera ese desafío, la revolución de las células madre ganará una dimensión aún más importante. Se puede pensar en diferentes y varios panoramas. Uno de ellos tal vez sea el más inmediato, usar la célula madre no como una pieza de reposición, sino como una pieza de comparación con el individuo, con el paciente. Entonces se puede tomar una célula de la piel de ese paciente, reprogramar esa célula
transformar esa célula en una neurona y estudiar, por ejemplo, una enfermedad como esclerosis lateral amiotrófica o Parkinson. No se puede tomar una muestra del cerebro de la persona para ver lo que está sucediendo, pero puedo tomar una célula de esa persona, derivar linajes que correspondan a los que existen en esa persona. Y allí sí puedo estudiar mejor qué es lo que estamos haciendo mal, cómo corregir estrategias tanto de terapia génica como drogas, probar agentes farmacológicos. Y lo que estarás haciendo en verdad es tomar la información del paciente, pero en otro contexto, el del interior del cuerpo de ese paciente. Lo tomamos de la piel y lo transformamos, por ejemplo, en el corazón. Científicos en todo el mundo ya visualizaron el día en que filas de trasplantes serán una escena del pasado. Imagino, por ejemplo, que en un futuro, cuando se necesite un trasplante de corazón, ¿qué hago? Quito tu corazón, mantengo solo el marco, se coloca uno artificial por un tiempo, y ahí vamos a poder regenerar todos los tejidos del corazón y reimplantar uno prácticamente nuevo que esté en perfecto estado. Un día podremos hacer eso con varios órganos. Equipos en Estados Unidos y Europa ya obtienen los primeros resultados. A partir de células de origen animal, están construyendo en laboratorios órganos enteros como un pulmón o un corazón. Si piensas, siempre la biología estará superando los límites del conocimiento y siempre la sociedad tendrá que lidiar con ese avance y discutir si es bueno o malo para la sociedad. ¿Existen entonces las implicaciones, por ejemplo, de países que permitieron su utilización o no? Y ese es un problema que empieza a envolver no solo aspectos religiosos, sino también culturales. Yo creo que estamos viviendo un momento que tal vez tenga una semejanza con lo que fue la aparición de los antibióticos en la primera mitad del siglo XX. Tal vez dentro de unos años la muerte sea equivalente a una enfermedad que podrá ser evitada o por lo menos podremos prolongar bastante la expectativa de vida. La idea de hecho es que estaremos desafiando los límites del ser humano a partir del uso de células madre, a partir de la reposición de tejidos que se pierden por traumas, por accidentes, por enfermedades y también, ¿por qué no?, por el envejecimiento.